Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. Permítanme un momentito. Les vamos a ir verificando si está saliendo bien la transmisión. Y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. Bueno, recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo consta de 75 conferencias. 50 son de fase A, 25 son de fase B, las cuales transmitimos las de fase A los días lunes y miércoles, las de fase B los días viernes y los domingos tenemos horario de práctica. Martes y jueves tenemos horario de prácticas matutinas. Y pues para estar, o sea, para poder afianzarnos en el trabajo de la muerte psicológica, que recordemos pues es la base de todo este trabajo. Entonces ya estamos compartiendo en los grupos. Y vamos a ir dando inicio. Entonces, bien. Entonces, bien, vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy, El País Psicológico. Si alguno de los compañeros que se une al en vivo, pues nos puede corroborar el audio y el video, que estamos con fallas de luz. Bueno, pero ahí vamos a ir adelantando. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la conferencia porque estamos sin luz. Pues vamos a esperar que... ya va, vamos por acá. Ya, permítanme un momentito. Denme unos minuticos que tengo una cuestioncita por aquí. Ya vamos a ver si ahora sí salen las diapositivas. Sí. Bueno, iniciando con el tema del día de hoy, el país psicológico, conferencia número 20 de la fase A. Entonces, esta conferencia tiene pues como objetivo aprender a vivir en el instante. Vamos a ver pues cómo llegar a este punto, dejar de creernos buenos, el segundo objetivo, y cambiar el centro de gravedad
para volver de regreso al absoluto. O sea, de allí de donde emanó nuestra chispa, pues ella que conoce el camino de regreso, pues llegar a ese punto donde podamos volver de regreso. Entonces, vamos a ver que incuestionablemente, pues así como existe el país exterior en el cual vivimos, así también en nuestra intimidad existe el país psicológico. Y vamos a ver entonces qué significa esto. O sea, a una persona le pueden preguntar dónde se encuentra en este momento y ella va a decir, bueno, es que yo vivo, por ejemplo, en México, en tal ciudad, en Ciudad de México, en la calle tal, en la avenida tal. Y de esa manera, pues, estaría ubicándose de manera física, ¿no? Sin embargo, con nuestra psicología pasa diferente. Y es que nuestra psicología hace que sea algo completamente distinto. Entonces, en nuestra psicología podemos estar en cualquier parte del mundo, en cualquier, digamos, en cualquier lugar extraordinario, como podemos estar también en cualquier parte muy peligrosa a nivel psicológico. Y es porque resulta que el país exterior no es el mismo que el país interior generalmente en nosotros y psicológicamente hablando. Porque en nuestro país exterior, como les decía, uno puede decir, o sea, yo estoy ubicada aquí en mi casa, vivo en Venezuela, en este estado, en esta calle, en esta comunidad, y así diría, pues nada, ese es mi lugar, ¿no? Pero resulta que a nivel psicológico muchas veces estamos en muchos lugares distintos. De hecho, pues acá podemos verlo. Uno puede vivir o sea, estar en este momento en su casa, en la sala de su casa, por ejemplo, pero en su mente, en su país psicológico, pues puede estar visitando unas playas de Aruba, puede estar visitando un sitio colonial en España, por ejemplo, puede estar por acá, bueno, aquí hay muy buenas playas, está hasta un río rojo que existe en Colombia, entonces podemos estar según nuestra psicología, pues por allá paseando de lo más delicioso, como también podemos estar, pues entonces en antros muy peligrosos, porque pudiéramos estar en un cabaret, pudiéramos estar en una calle con unos mendigos, pudiéramos estar en un prostíbulo, en lugares muy peligrosos, porque nuestra psicología pues cambia de un momento a otro y eso es algo que debemos observar. Entonces vamos a ver que el país exterior versus el país interior, allí hay, o sea, la diferencia la establece los acompañantes que nosotros tenemos, que son nuestros propios defectos psicológicos. Entonces, de acuerdo a lo que uno tenga en su psicología, pues así van a ser sus acompañantes. Entonces, por ejemplo, una persona puede tener dentro de su psicología, pues tener ese yo ladrón pues bien alimentado, pendiente de que no, que si me roban o cuando hacen un negocio, pues tratando de sacar el mejor provecho en ese negocio y resulta que pues tiene internamente pues un antro de ladrones. Puede ser una persona entonces que trabaje con la medicina tradicional, o sea, con esa medicina que conocemos de manera externa, y pues resulta que allí pues se maneja su mundo, su país psicológico. O sea, puede estar en su casa, pero sigue estando en ese país psicológico donde está pues en ese laboratorio o está, si es médico, está en el hospital, está haciendo una operación y puede haber salido incluso físicamente de ese lugar, pero su psicología lo mantiene allí. Entonces, de la misma manera, pues un político que se la pasa que entre leyes y el juzgado y el sitio donde trabaja, pues allí también llega a regresar a su casa y de todas maneras su psicología aún se mantiene en esos lugares de trabajo. Entonces, allí es donde tenemos que observar dónde se mantiene nuestra psicología, porque allí donde nos mete nuestra psicología, ese es nuestro país psicológico. Entonces, lo importante que lleguemos a comprender, pues es que uno normalmente piensa, o sea, no, yo no iría nunca a meterme a un prostíbulo, no, nunca iría, por ejemplo, donde hayan bandas delictuosas, no, nunca me metería
en un antro de ladrones o nunca me metería, digamos, en una situación de tragedia. Pero resulta que a nivel psicológico sí nos vamos a esos lugares. Entonces allí tenemos que observar que en nuestro mundo interior pues no existe tiempo ni espacio. O sea, con la rapidez de nuestra imaginación vamos y nos metemos a cualquier lugar de nuestro país psicológico. Y eso pues está de acuerdo con todos los defectos que tenemos, porque una persona, por ejemplo, pudiera decir, no, yo no tengo el yo prostituta, por ejemplo, pero entonces resulta que hay digamos, una amiga de un familiar que no me cae bien y entonces resulta que la veo y empiezo a criticarla, que la forma en que se viste, que parece una prostituta y resulta que empiezo en mi país psicológico la persona a imaginarse, o sea, no, es que esa muchacha seguro trabaja en un prostíbulo y se va uno a ese país psicológico del prostíbulo. Y entonces no observa que allí es donde está nuestra psicología, son nuestros acompañantes, nuestros propios defectos psicológicos que nos están llevando a esos antros de perdición. Entonces no es nada más como somos de manera externa, sino que ese país psicológico nos hace alimentar pues todos esos defectos que existen dentro de nosotros. Entonces allí tenemos pues que observar la importancia de que así como sean la calidad de nuestros pensamientos, pues así van a ser nuestras obras. Entonces, pasa algo que nosotros podemos llegar a creer que somos muy buenos, o sea, no porque yo sería incapaz de matar a alguien, no, yo sería, o sea, por ejemplo, si alguien me dijera, esa chica que me cae tan mal y que hablo tan mal de ella, como estaba poniendo en el ejemplo, eh, pudiera yo pensar, no, no, porque no quiero esa chica cerca de mi hijo y entonces en la mente uno dice, se desaparece esa chica de la faz de la tierra y no se da cuenta que puede estar incluso alimentando yoes asesinos. Y pasa es que, o sea, si alguien nos dijera, o sea, nos interpelara, o sea, bueno, está bien, anda a matar a esa persona, no, o sea, yo sería incapaz de ir a matar a esa persona, ¿verdad? Pero resulta que esos son nuestros yoes buenos. O sea, nuestros yoes buenos serían incapaces por personalidad de ir a asesinar a una persona. Sin embargo, en nuestro país psicológico sí somos capaces de hacer cualquier bajeza, de llegar a, o sea, con esa capacidad que tenemos de llevar a esos recovecos de nuestra mente a cualquier persona que nos hace daño o nos hace algo o nos lleva a la contraria en algo o nos sentimos que nos hace daño en algo, pues por allá en esa mente de nosotros somos capaces de hacerle cualquier cosa y no nos observamos porque decimos, no, pero es que, o sea, de hecho muchas veces uno cae en cuenta y dice, uy, ¿qué es esto que me está pasando por la cabeza, no? Diosito, sácame eso de la cabeza. Pero no nos damos cuenta que no es decir simplemente sácame eso de la cabeza, sino que hay que morir al defecto psicológico. Porque todas las veces que el defecto psicológico quiera alimentarse, pues va a volver nuevamente a traernos esas escenas de aquella persona o aquella otra que nos cae mal. Imagínate si no existiera o si ella vive en un sitio peligroso, si le pasara tal cosa y no nos observamos y resulta que estamos alimentando esos yoes que son bastante perversos. Entonces, por eso esa frase que dice que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en los virtuosos. Y es porque tenemos una psicología que es dualista. Entonces tenemos, o sea, siempre vamos a tener esos aspectos de nuestros yoes en la parte activa y en la parte pasiva o en la parte positiva y en la parte negativa. Entonces, no es porque uno sea incapaz por personalidad de ir a asesinar a alguien que uno es totalmente bueno, porque en realidad esos yoes buenos, como hemos mencionado en otras conferencias, muchos de esos yoes buenos pues son de nuestra personalidad que no nos permiten ir más allá porque por nuestra personalidad que quiere ser cumplidora de las reglas, que quiere comportarse según lo que corresponde, pues no llegan los defectos a alimentarse
más allá. Sin embargo, es importante comprender que de igual manera, cuando los estamos alimentando en nuestra psicología, eso que se va alimentando en la parte pasiva, donde no vamos directamente a asesinar a alguien, donde no vamos directamente a violar a alguien, donde no vamos directamente a escuartizar a alguien. Sin embargo, cuando pasa por nuestra mente, eso va alimentándose de existencia en existencia, se va alimentando hasta que llega el punto en que ya se va el péndulo hacia el otro lado y ya la persona sí empieza a ejecutar eso. Entonces, por eso la importancia de trabajar no solamente nuestros yoes que son directamente perversos, sino también esos yoes buenos. Porque como les decía, detrás de esos yoes buenos, pues también hay mucha perversidad. O sea, esos yoes buenos que lo que están es buscando mantener una apariencia, mantener una, digamos, una cara afable ante todo mundo, pero internamente pues somos muy distintos. Entonces eso hay que aprender a observarlo porque dentro de nuestros yoes buenos hay muchísima conciencia atrapada. O sea, y sobre todo por la perversidad que tienen algunos de nuestros yoes buenos, que no dan puntada sin dedal, no le hacen un favor a alguien, no ayudan a alguien desinteresadamente. Y recordemos pues que mientras no vamos trabajando esos yoes buenos que no nos permiten desarrollar en realidad la virtud del defecto, o sea, por ejemplo, si queremos ser personas, eh, digamos, no recuerdo cómo es la palabra, cuando uno se comprende el dolor de otra persona que lo quiere ayudar, no es que la persona diga, ay, sí, pobrecito, voy a ayudarlo, ay, porque me da tanta cosita con el Señor, no, allí está es la personalidad tratando de, pues, alimentar ese yo bueno. Pero cuando uno busca detrás de ese yo bueno, muchas veces lo que hay es ese interés de quedar bien ante la sociedad. Y entonces va y se toma la fotico con la persona, que ay, mire que le di aquí los zapatos o que le di el platico de comida y lo publica y toda la cosa. Y ay, no, es para incentivar a que las personas ayuden. Pero resulta que allí están nuestros yoes y esperando también, por supuesto, que el ser sea bueno o Dios sea bueno con nosotros porque estamos siendo buenos. Pero en realidad no hay esa incondicionalidad porque mientras sea parte de nuestros defectos psicológicos, pues allí no hay en realidad una virtud. Cuando uno quiere desarrollar la virtud, elimina ese aspecto negativo del yo, o sea, cuando está activo, o sea, cuando uno es perverso en realidad, y esos yoes buenos que, como les decía, pues tienen todos esos condicionamientos del ego, que es por apariencia, que es por orgullo, que es por sentirse internamente que uno está haciendo lo que corresponde, pero no en realidad porque se tenga la virtud de la bondad. O sea, la virtud nace cuando se trabaja el defecto psicológico en esos dos aspectos y de allí es que surge la virtud. Entonces, ¿qué sucede después de la muerte? Porque vamos a ver que en ese aspecto en que en nuestro diario vivir, me disculpan, en ese aspecto en el que en nuestro diario vivir nos las pasamos identificados con la realidad que tiene cada uno. Como hablábamos, pues el médico está en ese país psicológico del hospital, de la clínica, del laboratorio, donde se desenvuelve. La administradora, pues en su oficina, en sus diligencias. El ama de casa en sus actividades de la casa, el constructor en sus actividades de construcción. De la misma manera en que hacemos de manera mecánica todas esas actividades en nuestro diario vivir, de esa misma manera, cuando la persona muere, pues pasa igualmente a reproducir en esa infradimensión del limbo, que es donde va la persona a esperar si tiene todavía otra existencia pendiente. Allí es donde va a esperar que se dé la situación para que vuelva nuevamente a la manifestación, a nacer nuevamente. Y resulta que en ese tiempo lo que hace es reproducir todo lo que estaba viviendo en su propio país psicológico. O
O sea, si en su país psicológico se la pasaba pues completamente metido en su trabajo, en la construcción, o la ama de casa en sus actividades de la casa, o la administradora pues en sus trabajos de oficina, e internamente pues entonces de vez en cuando iba a salir, iba a una fiesta, iba a esto, de la misma manera como en nuestro diario vivir nos las pasábamos con todas esas actividades mecánicas. De la misma manera, cuando se muere, todo eso la persona lo proyecta allí en el limbo, y incluso llega a no darse cuenta siquiera que ha muerto. O sea, sigue haciendo todas sus actividades. Incluso si una persona se desdobla astralmente y ve a la persona que está en el limbo, la va a ver como que haciendo lo mismo que hacía en el físico, y resulta que lo que está es completamente dormida como estaba en el físico. Entonces, recordemos que si hay alguna pregunta mientras estamos en la conferencia, pues pueden dejarla en los comentarios, y en la medida en que vamos avanzando en el tema, pues podemos resolver sus inquietudes. Por aquí nos saluda Pascal Tussaud y nos dice: hola, mi nombre es Mari López. Soy de España y actualmente en Francia por mi estado de salud. Ah, no, este es un spam. Vamos a continuar con la conferencia. Entonces, las consecuencias de dejarnos llevar a esas distintas cuevas psicológicas que tenemos es que en principio pues nos duerme la conciencia. O sea, y uno, si en algún momento pues está tratando de mantenerse en concentración, va a ver cómo nuestra mente siempre nos está llevando a distintos lugares. O sea, uno está, por ejemplo, en su trabajo o está realizando una actividad, digamos una ama de casa está cocinando, y rápidamente esa mente lo lleva para otra parte. O sea, no porque el hijo, que cómo debe estar leyendo en la escuela, o que la pareja, que si ya habrá salido del trabajo, que si será que ya viene en camino, entonces o se lo está imaginando en el trabajo o se lo está imaginando de regreso, y allí vamos a ver cómo duerme completamente la conciencia, porque allí está, o sea, no está en su país físico, sino que está en ese país psicológico al cual lo está llevando su mente. Nos lleva a desconcentrarnos porque no nos permite hacer ninguna actividad que la realice nuestra conciencia, porque estamos en otra parte y nuestro cuerpo físico haciendo la actividad de manera mecánica. Entonces perdemos completamente la concentración de esas actividades que estamos haciendo, bien sea en la casa, en el trabajo, en cualquier actividad que estemos realizando. Otra de las consecuencias es que alimentamos en gran medida nuestros defectos psicológicos, porque mientras estamos allí, pues que si estamos, no, que si está, que si mi pareja habrá hecho esto, que si estará haciendo aquello, que si el hijo está haciendo esto, allí estamos alimentando pues todos nuestros defectos psicológicos. Caemos en el autoengaño porque seguimos en esos aspectos de creernos buenos, no, ay, no, yo, es que en realidad yo es porque me preocupo por mi hijo, que estoy pendiente de quién es esa chica con la que sale, o que estoy pendiente de mi pareja, que haga esto porque hay que hacerlo. O sea, siempre estamos con esos yoes buenos justificando pues todas nuestras acciones y todos esos devaneos en los que nos pone nuestra mente y que nos llevan pues a todas esas cuevas de nuestro país psicológico interno. Nos lleva a la crítica porque muchas veces pues tendemos a ver eso que nuestra mente nos proyecta. Entonces no, lo que pasa es que, o sea, yo sí soy buena, es esa señora que es así por esto y por esto y por aquello. Y la mente sigue dando, sí, porque aquella vez la vi aquí, no, porque aquella vez dijo esto, no, porque aquella otra vez aquello, y en la medida en que la mente va trayendo imágenes de proyecciones, incluso hay efigies que uno termina haciéndose cuando alimenta mucho algún defecto psicológico, donde caen, o sea, como en esa fijación de que no, es que eso es así, esa persona es así, así, asado, porque yo, y mucho de lo que asegura, mucho es parte de su imaginación, de donde lo lleva su propio país psicológico.
También llega incluso a generar pues mucho sufrimiento porque la persona en esas proyecciones mentales pues también llega a hacerse de unas ideas increíbles, ¿no? Donde muchas veces cuando proyecta aspectos positivos de los yoes, pues entonces dice, ah, no, porque me va a ir muy bien en esto y esto va a salir de mil maravillas y esto lo vamos a hacer así. Resulta que cuando no sucede de esa manera, porque pues está yéndose fuera de la realidad, pues entonces cae en sufrimiento. Y si por el contrario, pues entonces, ay, no, preocupado por el hijo, por el hermano, por la mamá, por aquel, por el otro, pues entonces allí vemos cómo ese país psicológico, por ejemplo, la mamá se enferma y ya tiene, digamos, cierta edad, entonces ya la persona empieza a preocuparse, ay no, porque y si mi mamá se muere y empieza ese país psicológico, se va y en el país psicológico ya la imagina muerta, la imagina enterrada, ya se imagina cómo se están peleando la herencia y no se da cuenta la persona, incluso empieza a sufrir, ay no, no, es que si se muere, no, eso sería horrible, pero o sea, no nos damos cuenta cómo nos abstraemos completamente de lo que es la realidad y estamos en un mundo paralelo completamente distinto y que no existe. Entonces, por eso nos puede llevar, pues, bien a generar unas expectativas que no son reales, como llevarnos directamente al sufrimiento. Entonces, la solución, pues, para eso es vivir en el instante. Entonces, vivir en el instante, ¿qué es? Es tratar de que sea nuestra conciencia, o sea, nuestro ser interior quien se manifieste. Entonces, identificar en qué lugar me encuentro física y psicológicamente. Entonces, muchas veces nos vamos a dar cuenta, ya luego que vemos esta conferencia, que empezamos a ver, o sea, estoy trabajando, pero ¿dónde estaba mi mente? Ah, estaba pensando en mi pareja. Ah, no, estaba pensando en mi hijo Raúl. Ah, no, es que estaba pensando en mi hija Susana. No, que estaba era pensando en la vecina o que estaba haciendo mercado verificando que cuando vaya tengo que comprar tal producto que me falta y resulta que entonces estoy en el supermercado pero aquí estoy dando una conferencia o aquí estoy realizando un trabajo de manera mecánica. Entonces siempre tenemos que identificar en qué lugar me encuentro físicamente y dónde estamos psicológicamente. Allí vamos a ver pues que ese aspecto de nuestra psicología es lo que hay que eliminar para mantener esa mente en silencio y poder volver nuevamente a ubicarnos en el país físico, eliminando pues esos defectos que nos están llevando a sus antros de perdición. O sea, bien sea al supermercado, a imaginarnos a nuestro hijo haciendo esto o aquello, o a nuestra pareja, o al vecino, o a cualquier otra persona. Eh, Volver al instante concentrados en nuestro corazón, o sea, aquí estoy, o sea, estoy haciendo esto y volver nuevamente allí a callar esa mente con la muerte psicológica y volver nuevamente a la actividad. Eh, Comprender que el ego me llevó a ese lugar, o sea, que es cada uno de nuestros egos que nos sacan del instante y observar pues cuál fue en ese momento que me estoy dando cuenta que estoy aquí ahora y digo, ¿qué defecto me llevó a, por ejemplo, a pensar en mi pareja? Ah, bueno, es que estaba preocupada, bueno, por esto, por aquello, por lo otro, pues eliminemos cada uno de esos detalles y volvamos nuevamente aquí a donde me encuentro físicamente. Ah, que ahora entonces estoy pensando en que me falta hacer una compra de mercado. Pues anótelo en el cuaderno lo que le falta y ya saque eso de su mente con la muerte psicológica y vuelva nuevamente al país físico. Y de esa manera pues vamos a ir eliminando todos los detalles psicológicos que vamos descubriendo. Porque nuestro país físico debe ser siempre el mismo país psicológico. Lo que pasa es que recordemos que tenemos miles, millones de defectos psicológicos y cada uno nos va a llevar a esos lugares donde ellos moran. Así como les decía, pues esos yo es prostituta, esos yo es calavera, pues nos van a llevar a los prostíbulos. Esos yoes envidiosos, pues nos van a llevar a esos sitios de riña donde nos genere más envidia esto o aquello, porque con eso es que ellos se van a alimentar.
Entonces nos van a mostrar aquello que tiene fulano, a imaginarnos, ¿no? Sí, porque yo vi que tiene ahora esto y lo que no vi, pues me lo imagino. Seguro que ahora vive mejor porque tiene esto y yo que no puedo tener eso. Allí están nuestros defectos psicológicos envidiosos, pues llevándonos a que alimentemos esa envidia lo más que se pueda. Entonces, cuando nos queremos mantener en el instante, pues observar, mira, es que eso que me está viniendo a la mente, que apenas vi que llegó en otro carro y ya me estoy imaginando, ay, seguro lo compró, con qué lo compró, ay, será que ahora tiene un trabajo mejor, le está yendo bien, ay, mira, yo sí quisiera tener otro carro, pero a mí no me alcanza el sueldo. Ahí nos damos cuenta, pero mira cómo está este yo envidioso, pero alimentándose de lo lindo. Entonces allí es donde tenemos que morir a todos esos detalles y volver nuevamente al silencio de la mente. Entonces la esencia puede desandar el camino porque resulta que cuando nos mantenemos en el aquí y en el ahora, cuando vamos eliminando todo ese país psicológico eh, en el que nos meten cada uno de nuestros defectos psicológicos, allí es donde se va liberando la esencia y esa esencia en nosotros es la que conoce el camino de regreso. Entonces, en ese camino de regreso, pues llevarnos nuevamente a las estrellas, pero para eso pues debe liberarse primero de todos esos malos acompañantes que tenemos a nivel psicológico. Entonces, en la medida en que vamos practicando la muerte, vamos liberando esas chispas de conciencia y esas chispas de conciencia son las que conocen ese camino de regreso y ellas que se van uniendo a ese 3% que tenemos libre e inatrapable, pues va tomando fuerza y en esa fuerza que va tomando, pues va ayudando a las otras esencias a ser liberadas. Por supuesto, cuando queremos poner ese centro de gravedad de nosotros en el trabajo de desarrollar nuestra conciencia. Para eso pues debemos cambiar el centro magnético de gravedad, porque resulta que nuestro centro magnético que tenemos establecido está en nuestra falsa personalidad. Allí nuestra falsa personalidad, como hablábamos, pues el que es médico pues tiene esa personalidad puesta en todo lo que es su trabajo, que hablábamos de que entonces está en el laboratorio, en el hospital, si da clases pues en la universidad, el que es constructor en sus asuntos de construcción y cada uno en esos aspectos de la personalidad. Recordemos que en la personalidad están los aspectos de la profesión, o el oficio, o sea, lo que hace uno normalmente en su diario vivir. Entonces todos nuestros intereses están allí en esa personalidad. Que si yo quiero es profesionalizarme para llegar a ser la mejor licenciada en administración con posgrado en esto y con un magíster en esto otro, para llegar a tener esto y aquello otro, pensando la persona que con tener un mayor nivel de estatus va a tener un mayor nivel de ser. Eso lo vamos a ver en una conferencia más adelante. Vamos a ver cómo no tiene ningún tipo de importancia a nivel interior, o sea, cuando estamos trabajando para desarrollar nuestra conciencia, el nivel social en realidad no tiene que ver con el trabajo esotérico. O sea, lejos de ayudar en el trabajo esotérico, pues más bien lo dificulta. Porque ese centro magnético pues nos tiene allí en que tengo que trabajar, en que hay que hacer dinero, porque quiero viajar, porque quiero pasear, porque quiero ganarme esta otra licitación para tener un mejor ingreso, para entonces comprarme este carro y esta casa, o sea, siempre buscando en función de lo que la personalidad considera que es vivir bien, que es ser feliz, que es llevar una vida de acuerdo a lo que corresponde y alcanzar esas metas que supuestamente es lo que busca o lo que debe buscar todo mundo. Sin embargo, todo mundo busca sí esas mismas metas, esos mismos resultados, pero porque estamos guiados por ese centro magnético que está en nuestra personalidad. Ya cuando llegamos al conocimiento, pues si queremos en realidad cambiar ese centro magnético hacia nuestro trabajo de desarrollar nuestra conciencia, debemos ir comprendiendo que
en realidad debemos transferir ese centro de gravedad, quitárselo a la personalidad a medida que vayamos trabajando sobre nosotros mismos, para entonces poner el trabajo hacia desarrollar nuestra conciencia. O sea, empezar a comprender pues la importancia de empezar a trabajar para conocernos a nosotros mismos y de esa manera ir desarrollando en ese trabajo con los tres factores, muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad, ir desarrollando la sabiduría interior que está latente en cada uno de nosotros, pero cuando se desarrolla a nivel interior. Si uno sigue buscando ese desarrollo de la personalidad, ese desarrollo hacia afuera, pues en realidad no va a tener, más bien todo lo contrario, termina generando una desconexión con su ser interior. Entonces, pues cada uno pues debe revisar pues si está dispuesto a hacer este trabajo, porque necesitamos pues cambiar ese centro magnético de gravedad hacia el trabajo de nuestra conciencia. Allí vamos a revisar pues que tenemos forma de sacar esa cuenta de cómo está nuestro centro de gravedad actual. Allí vamos a ver que en qué dedicamos nosotros nuestro tiempo, nuestro diario vivir. A qué le dedicamos nuestra energía, a qué le dedicamos nuestro tiempo. Y allí vamos a ver, porque energía, tiempo y dinero pues tiene mucho que ver. Y cuando empezamos a ver, pues resulta que entonces yo al trabajo le dedico, por ejemplo, un 33%, 8 horas, al sueño le dedico 33%, 8 horas más, y al ocio un 21%, viajes, paseos, televisión, redes sociales, y un 13% a la familia, compartir por allí. Hoy en día yo pienso que este 13% de la familia incluso ha disminuido porque el ocio se lleva buena parte, porque las personas pues estamos muy hipnotizadas con las redes sociales. Entonces cuando uno revisa ese centro de gravedad, dice, pero ¿cómo dejo de trabajar? Si necesito mantener a la familia, si necesito y necesito y necesito, porque siempre la mente va a buscar todo tipo de justificaciones, pues allí entonces la persona tiene que, si quiere hacer el trabajo interior, tiene que comprender la importancia de hacer esa transferencia del centro de gravedad de la personalidad al desarrollo de nuestra esencia. Y es que allí pues entonces podemos revisar de todas las prácticas que recibimos en conocimiento de sí mismo. Aquí vemos la práctica de suprasexo con la pareja o la práctica de sublimación si no se tiene pareja. Las prácticas de derviches, transmutación de fuerzas cósmicas, mantralización de la O, la muerte en marcha o la muerte psicológica en todos sus aspectos, retrospección, muerte en marcha, meditación reflexiva, velar y orar. Tenemos la práctica de meditación de koanes, traslado de fondos, sacrificio por la humanidad. Aquí vemos pues muchísimas prácticas, desdoblamiento astral, negociación con la ley divina. Entonces tenemos tantas prácticas en el conocimiento y podemos ir incluyéndolas en ese centro de gravedad. O sea, ¿a qué le dedicamos nuestro tiempo? Allí podemos entonces empezar a revisar. Bueno, de repente si le quito un poquito al ocio, por aquí puedo meter una práctica. Si al sueño le quito un poquito, pues también por aquí puedo meter una práctica. Donde podemos iniciar con prácticas de 10 minutos, 15 minutos. Si logramos hacer una práctica de velar y orar de unos 10 minutos, pues y nos mantenemos completamente concentrados, allí podemos irle entonces poniendo un poquito más de tiempo y de esa misma manera con cada una de las prácticas. O sea, porque tratar de cambiar el centro de gravedad de una manera brusca, pues entonces va a hacer que, o sea, puedes más bien darnos un resultado opuesto, porque la persona pues puede terminar entonces más bien, o sea, sintiendo que no puede con tanto peso, pero cuando se hace de manera paulatina, pues ya uno va como que alcanzando poco a poco pues cada una de las metas que se va proponiendo, esas pequeñas metas y después apuntando a metas un poco más grandes. O sea, donde se le dedique pues más tiempo a cada uno de los aspectos de el trabajo interior. Entonces, bueno, la conferencia es hasta acá, donde nos dice que cuando el centro magnético se establece en la conciencia, entonces se inicia el regreso del hombre total a las estrellas. Entonces, ¿qué es importante que comprendamos de acá?
Y es que muchas veces uno dice, o sea, no, es que yo ese defecto psicológico no lo tengo. O yo, es que yo soy así, a mí me gusta ser colaboradora o a mí me gusta ser simpática o agradable o empática. Esa era la palabrita que no me acordaba. Pero resulta que eso eh, no es de la conciencia mientras no se trabaje con la muerte psicológica. Si uno quiere desarrollar una virtud de la conciencia, tiene que trabajar con la muerte psicológica, lo que considera que es una virtud, porque no tenemos virtudes, lo que tenemos es 97% de conciencia atrapada en el ego, que hace que seamos toda una bola negra de defectos psicológicos que mientras no empecemos a practicar la muerte, pues no, esos defectos psicológicos cada uno nos va a llevar, porque son nuestros acompañantes internos, cada uno nos va a llevar a sus rincones donde ellos puedan alimentarse. Mientras no comprendamos eso y tratemos de mantenernos comprendiendo que en la medida en que practicamos la muerte vamos generando nuestro propio país psicológico puro y limpio en la medida en que vamos eliminando esos acompañantes, pues allí es donde vamos a empezar ese inicio en ese camino de regreso a las estrellas. Pero como les decía, es algo que amerita que uno haga un esfuerzo, es algo que amerita que iniciemos ese trabajo, que como les decía en un principio, tiene como base la muerte psicológica, pues allí es donde vamos a empezar a ver los cambios y pues en la medida en que vayamos trasladando ese centro de gravedad a nuestra conciencia y comprendamos que una vez que transferimos ese centro de gravedad a la conciencia, pues ya tenemos como que ese norte, o sea, es hacia la autorrealización que voy y pues cada prueba que se nos presente, cada, digamos, revés que se nos presente en el trabajo, pues será simplemente un gimnasio más psicológico que debemos trabajar con cada una de las prácticas que tenemos de manera de seguir hacia adelante. Entonces los cambios se van a ir vivenciando, cada uno los va a ir viendo en la medida en que vaya haciendo carne y sangre este conocimiento en su trabajo interior y de esa manera pues vamos a ir viendo esos cambios de camino de regreso a nuestro ser. Entonces bueno, vamos a ver si hay preguntas. Bueno, veo por acá que no. Bueno, veo por acá que no hay preguntas. Déjenme revisar por acá. No, no veo preguntas. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.